Buenas noches, haciendo prueba de audio. Disculpen. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Pueden confirmar la asistencia por allí? Tengo hasta los momentos 17 personas conectadas, más otros que están, es decir, unas 22 personas en línea. ¿Sí? Bueno, saludé por allí por el chat, activo por el chat también. Y vamos a dar inicio inmediatamente al webinar de control de calidad del agua para calderas. La presentación se está viendo bien. Ya estamos en modo grabación de esta sesión. Y bueno, a continuación, su moderador, su facilitador del día de hoy, en mi persona, Eli Díaz. Para los que no me conocen, yo trabajo con Chen Química desde hace muchos años como facilitador de cursos del área de química, de tratamientos de aguas y también de gestión de la calidad. Bueno, podrían por allí levantar la manito para asentar de que perfectamente el audio está llegando bien. Perfecto, muchas gracias. Y también podrían escribirnos por el chat desde donde se conecta. Así que algunos de ustedes, muchos de ustedes ya conocen a Chen Química, por eso que están atentos de nuestros eventos, en este caso del free webinar. Y como organización, ¿sí?, de capacitación principalmente, busca promover la interacción y formación técnico-científica con el fin de mejorar los procesos industriales, además de contribuir al intercambio de ideas y la actualización de información, especialmente en el área de química y afines, como lo es en este caso la, el tratamiento de aguas. Muchos de ustedes ya conocen a Chen Química, que es una empresa, una institución que nace en Venezuela mm, hace más de 15 años y que hoy en día está como Chen Química Perú, ¿sí?, radicada en Lima. Como ha evolucionado la manera de cómo llegar y de cómo realizar las capacitaciones, hoy en día Chen Química tiene una visión más clara o bastante clara acerca de ser una organización internacional de referencia en capacitación, promoción y desarrollo tecnológico, a través también de asesorías abiertas en diferentes temas relacionados con la química. Bueno, nos hemos trasladado de los pupitres, ¿sí?, de los famosos pupitres de las salas presenciales a esta versión de transmisión en línea, 100% en vivo y también con cursos grabados. En esta oportunidad, bueno, el objetivo en sí es concientizar sobre la importancia del control de calidad del agua en las calderas y proporcionarles herramientas y conocimientos prácticos para mejorar la eficiencia, la adecuada operación y la importancia del correcto mantenimiento de los sistemas de tratamiento que condicionan el agua para generar vapor para asegurar la vida útil de las calderas industriales, ¿sí? Saludos, Ricardo, que está levantando la manito por allí. No sé si quería, pues, participar. Vamos a ir mencionando el contenido. La idea es que, bueno, ustedes vayan viendo y puedan sí interactuar también o dejar una sesión ya al final como para que ustedes también puedan pues hacer preguntas. Em, bueno, continuaba por acá, iba a cambiar la visual a puntero láser. De hecho, déjenme apagar un momento la cámara mientras se ve el contenido. Y yo también quiero ingresar por otra sesión que tengo aquí para más facilidad para el contacto con ustedes. Bueno, lo que vamos a ver hoy, vamos obviamente a hacer una revisión de la introducción
es decir, de los principios básicos de operación de calderas y la importancia del agua para lograr la calidad del vapor deseada. Además, ahí sí. Bueno, específicamente vamos, bueno, disculpen, ahora sí, ahora sí. Es que quería, porque esta vía me ayuda a ver mensaje en la llamada. Hasta ahora no tengo mensaje en la llamada. Bueno, yo acabo de ingresar con la otra sesión. Como comentaba, aparte de esos principios básicos, vamos a poder interactuar acerca de los tratamientos internos y los llamados tratamientos externos, ¿sí? Y, por supuesto, a revisar lo que es la relación de la calidad, entre la calidad del agua y la vida útil de la caldera, que ustedes pues lo más probable, o se están preparando para ser operadores de caldera o son gestores en sus empresas o en las empresas donde ustedes pues laboran. Eh, y como tal, eh, un buen control de calidad del agua está relacionado con la vida útil de la caldera y bueno, evitar tiempos perdidos, ¿no? Además del costo operativo, que es mejor prevenir que lamentar. Bueno, ahí vamos a resaltar los problemas más comunes como es la incrustación, la corrosión, la contaminación microbiológica. Así sí que sin más vamos a empezar con la introducción. Entonces, lo que nos trae hoy, ya estamos conectados a más de 28 personas, casi 35 personas están en línea. Calderas, una definición básica, ¿no? Para todos ustedes que están aquí, que probablemente la mayoría han operado, han estado o son parte de la supervisión, ¿sí? De una caldera industrial, o realmente de un proceso industrial donde tiene una caldera. Bueno, podemos decir que es un recipiente metálico que opera a una presión definida para calentar agua o generar vapor mediante el calor producido por la combustión de una fuente de energía, ¿sí? Ese sería el concepto más global y más completo y más básico también. Porque podemos calentar agua o podemos obtener vapor, ¿sí? Que al final es una forma de energía que es utilizada, ¿sí? Como parte del servicio industrial en las plantas de producción, valga la redundancia. Bien, mostrando un pequeño esquema de ese proceso de combustión que ocurre en una caldera, podemos decir que el metano, para decir, bueno, de alguna manera, figurar o eh, ilustrar lo que sería el combustible, ¿sí? El cual puede ser gaseoso, líquido o sólido, puede ser biomasa, puede ser gas natural, gas licuado, puede ser petróleo, fuel oil, sí, que son como los más comunes, los más utilizados. Puede que se me pase alguno, pero en realidad hay una variedad, incluso hay calderas que funcionan con carbón, eh, entre otros combustibles. Pero eso lo que proporciona es este carbono, este hidrocarburo, ¿no? Que es una fuente de energía química, ¿sí? Pero que no se va a liberar sino por el proceso de combustión, el cual necesita el oxígeno, ¿sí? Este es el agente oxidante, ¿sí? Eh, y una fuente de energía, ¿sí? Que como una chispa, para completar lo que se conoce también como el famoso triángulo de fuego y también de la combustión en este caso. Y a partir de allí, pues vamos a obtener energía térmica, que es abundante calor. Estos pues van a oxidarse a CO2, ¿sí? Y vamos a producir vapor de agua. Esos somos eh, es como el diagrama más básico y que ilustra toda la situación en general. Nosotros aquí, bueno, yo por ejemplo, puedo hablar un poco de que además de ser facilitador de estos cursos, trabajo en un laboratorio químico
que se especializa en el área ambiental, ¿sí? Y el área de alimentos. Y en especial en el área ambiental, nosotros vemos las emisiones atmosféricas y una de las unidades de proceso que más revisamos son las calderas, porque las calderas tienen que evaluarles las emisiones a la atmósfera, porque este proceso de combustión, dependiendo obviamente del combustible, puede generar más o menos contaminantes a la atmósfera que son, pues, que están normados, que están controlados. Se puede hablar del monóxido de carbono, el SO2, el NOx, y también el propio mercurio, que podría estar incluido dentro del carbón y liberarse en este proceso de combustión como vapor, ¿sí? A nivel de funcionamiento, aquí tengo unos puntos de referencia para hablar de la caldera. En el fondo ya esto es como un ciclo, después ya uno, pues, no hablamos directamente de que hay un inicio, ¿no? Sino que esto está de forma estacionaria, como lo conocemos los químicos, los ingenieros químicos. Eh, pero podemos empezar hablando desde el tanque de condensados, ¿sí? En el tanque de condensados, como su nombre lo indica, está recibiendo el parte del vapor que en la línea se condensa, valga la redundancia, y se separa. No todo el vapor, pues, al final se proporciona a planta. Además que hay un retorno, esto se convierte en un circuito cerrado. Eh, esa agua está, pues, allí circulando, pero como hay pérdida, hay también un agua de alimentación, o más bien un agua de reposición en el tanque de condensado. Esta agua de reposición, make-up, tiene que cumplir con unas condiciones, de unos parámetros físico-químicos adecuados. Y eso viene como parte del tratamiento externo del agua de caldera, simplemente dicho. Luego, aquí podemos ver una bomba de alimentación y en esta línea hablamos del el agua de alimentación a la caldera como tal, ¿sí? Agua de reposición, agua de alimentación, tenemos una línea de retorno de condensado y lo que ocurre aquí, el agua que está dentro de la caldera y que se convierte en vapor, que además después retorna, es el agua de caldera. ¿Sí? Lo que está ocurriendo es que, bueno, aquí tenemos estas diferentes aguas y cada una debe cumplir con una condición físico-química muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros necesitamos obtener vapor. Vapor viene siendo H2O, H2O puro, ¿sí? Con un un par calorífico muy elevado, pero que eso me va a generar residuos, que son esos materiales que estén disueltos en el agua. Tenemos además en este diagrama básico una purga continua y una purga de fondo que existe y que tenemos que valorar. Ahí empiezan a existir algunas interrogantes porque hay personas que me han preguntado, bueno, es que mi caldera nunca se purga, eso es imposible o eso no es adecuado, en algún momento tienes que purgar la caldera. Vamos a, en esta parte introductoria, a hablar también de los tipos de calderas, siendo las más reconocidas, ¿no? ¿Cuáles son las más reconocidas? Bueno, tenemos la acuotubular, que como ustedes pueden ver en el diagrama, el agua, la entrada de agua va por los tubos, ¿sí? Salida de vapor, y lo que son los gases de combustión están en el horno por la carcasa de la caldera, ¿sí? Un recipiente metálico, acero al carbono, acero. Y esa es una forma particular, pues, de conducir este intercambiador de calor. Otra manera es tener una caldera pirotubular donde se invierten las posiciones. Podemos observar, en este caso, que el agua va por fuera de los tubos y por dentro, pues, van los gases de combustión, ¿sí? En especial, podemos mencionar que en las calderas pirotubular son las que se utilizan o las que generalmente se encuentran cuando estamos hablando de presiones de mediano a baja, ¿sí? Ahí vamos a categorizar cuáles serían esas presiones.
A medida que la presión es más elevada, ya el mercado en general utiliza calderas acuatubular. Otro aspecto en esta comparativa, de hecho aquí yo tengo una tabla comparativa, es que los requerimientos de calidad del agua son mucho más elevados en una caldera acuatubular. El efecto de la presión es lo que ejerce que necesitemos pues eliminar estos elementos del agua con más ahínco, con más fuerza. Podemos ver las calderas pirotubulares consideradas como presiones de 6 a 12 bar y de media alta ya acuatubulares, lo que comúnmente se hace. Entonces, en la calidad de agua de alimentación, la que vimos que entra en la caldera, es menos exigente la pirotubular y la otra es más exigente. Recuerda que, ¿qué es lo que pasa? Como va por dentro de los tubos, entonces necesitamos que esta agua pues tenga menor disposición a generar, por ejemplo, incrustaciones. Porque, ¿qué pasaría con nuestros tubos? Estos tubos, evidentemente, pues se obstruirían de una manera horrible, por así de categorizarlo, así decirlo, de una manera que, o sea, podría pasar esto muy rápido, ¿no? Bueno, tenemos el mayor rendimiento, menor rendimiento, mayor costo de mantenimiento y menor costo de mantenimiento, la cantidad de agua de trabajo, los mantenimientos y el tiempo de puesta en marcha. Aquí tenemos también otros diagramas, pero en este caso referente a la operación de una caldera. Podemos ver en el punto 1 la alimentación continua modulada de agua a la caldera, en el punto 2 los visores de nivel reforzados, que eso es el nivel de agua dentro de la unidad, la válvula de seguridad que va por arriba, la purga continua automática que ustedes pueden ubicarla por acá, el control de nivel bajo, que está aquí, perdón, y la purga de fondo automática que está por acá. Entonces ahí tenemos las dos purgas que pueden realizarse a la caldera. Empecemos con los cuadros comparativos, o mejor dicho, señalando los valores esperados, los valores que necesitamos para manejar la caldera. Permiso, perdón, sí, que tengo el agua por aquí, no se me puede. Bien, a nivel del agua en caldera, sí, tenemos que considerar primero que los parámetros van a cambiar dependiendo de la presión de trabajo. A mayor presión, como ya lo estaba comentando, va a ser más exigente el control de calidad exigido para el agua. Valga de redundancia nuevamente, perdón. Y en este caso, preferí señalar como referencia la más utilizada, la más conocida en el mercado en general, en la industria, que es la ASME y la ACMA, que viene de la British Standard o del British Standard, las normas británicas, ¿sí? Ustedes pueden ver el pH del agua, ¿sí? Cómo están dentro de estos rangos, dependiendo de los bar, la presión de trabajo, la dureza, como pueden notar, cuando hablamos de 25, 40 bar, pues debería ser 0. Y cuando estamos hablando de presiones por debajo de 12 bar, no debería igual pasar a ser más de 1, así que el valor de dureza es muy, muy bajo. Tenemos dos tipos de alcalinidad, que es la fenolftaleína y la alcalinidad mixta, que también es determinada o conocida como la alcalinidad total o la alcalinidad de anaranjado de metilo, porque es el indicador que se utiliza, ya que la alcalinidad su análisis que se realiza por volumetría, ya sea de forma automática o manual. Y bueno, estos son los puntos de equivalencia, porque tiene varios puntos de equivalencia. Se expresa, así como la dureza, en ppm de carbonato de calcio. Como pueden ver, los valores de la alcalinidad total o la alcalinidad de naranja de metilo es mucho más alta que la alcalinidad de fenolftaleína. ¿Y por qué hacen la distinción o por qué es importante conocer esta distinción? Bueno, a medida que tenemos más alcalinidad fenolftaleína, esta es importante a nivel del tratamiento interno que vamos a hacer de fosfatos. Y los fosfatos, a su vez, va a ser un control interno para
evitar pues que aumente la dureza del agua en caldera, ¿ok? Tenemos los cloruros que están asociados a los sólidos disueltos totales, tenemos la conductividad, que es una manera, primero, bueno, habla de los iones en solución en el agua en este caso, pero lo importante de ver la conductividad es que es una forma muchas veces más sencilla de ver cuánta cantidad de sólidos tenemos en el agua en caldera, ¿sí? Ya, porque es la manera como se mide, que incluso puede ser en línea, teniendo datos sincronizados en el momento y a cada minuto prácticamente, monitoreados allí. La sílice, ¿por qué es importante evaluar la sílice? La sílice tiene que ver que su presencia, ¿sí?, puede llevar a formar silicatos de calcio y de magnesio, si hay presencia de calcio y de magnesio en el agua, en caldera, y estas resultan ser las incrustaciones más difíciles de remover, ¿ok? Las más difíciles de remover. Es una incrustación horrible, podría utilizar la palabra. Tenemos los fosfatos, ¿ok?, que vienen del tratamiento interno, porque es uno de los químicos que más se utiliza dentro de la fosfato como tal. Hay una gran variedad, ¿sí? Hablamos fosfato de primaria, fosfato coordinado, entre otros, y esos van a ser utilizados dependiendo de la presión de trabajo propiamente dicho. Pero vale destacar en estos niveles de fosfato que se dice, ¿sí? Los fosfatos por lo menos coordinados también tienen hidróxido de sodio y se asocian, ¿sí?, en grandes cantidades, por eso que está estas cantidades también controladas, a un tipo de corrosión, una corrosión cáustica, ¿sí? Entonces, por eso también hay que controlar esa presencia de fosfatos en el agua en caldera. La otra cosa es que los fosfatos en sí se utilizan, y de otra manera después vamos a ver mayor información acerca de ellos, porque, bueno, porque ustedes, por lo menos, si son atendidos por un vendedor de estas empresas que son asesoras comerciales o que son distribuidoras de productos químicos, te van a decir, bueno, que tienes que utilizar todos los productos que ellos venden, pero tiene una razón de ser muchas veces, aunque nosotros justamente en este webinar necesitamos aplicar la lógica de por qué de las cosas. Y los fosfatos, ¿sí?, van a cumplir la función de generar depósitos del calcio más fáciles de remover, ¿sí? Más fáciles de remover, y por la purga, que ustedes pudieron ver en el gráfico anterior, que se purga de fondo, se eliminan gran parte de los fosfatos, ¿sí? Los sulfitos aparecen en este recuadro porque es uno de los secuestrantes, es el secuestrante más conocido de oxígeno, ¿sí? Vale destacar que el oxígeno es el causante principal de corrosión dentro de la caldera y no puede haber nada de oxígeno en el agua en caldera. También es importante mencionar que varios de los parámetros que estoy colocando aquí tienen que ver con químicos que le hemos introducido al agua en caldera, que es el tratamiento interno, ¿ok? Pero que también deben ser controlados, como el fosfato, sulfito o la hidracina en caso de que se utilice. Vale mencionar también que la hidracina es otro secuestrante de oxígeno, pero que está en desuso y ha sido reemplazada por otros químicos pues menos nocivos. Es considerado cancerígena, como ya estaba mencionando. Y los óleos de suspensión, entre otras variables. Aquí tenemos el agua de alimentación y también algo de decir del agua de reposición, porque aquí estamos hablando, por lo menos en este caso, del agua de reposición, ya sea descarbonatada o desmineralizada. Allí me pueden hacer una gran pregunta química. Pues, ¿cuál es la gran diferencia? El agua descarbonatada es aquella que se obtiene del proceso de suavización, ¿sí? Pero la suavización, parte del tratamiento externo, o sea, el tratamiento fuera del ciclo ese que vimos de caldera, solo lo que hace es intercambiar calcio por sodio, ¿sí? Entonces aumenta el contenido de sodio en el agua, por eso se dice descarbonatada, o sea, porque este calcio se asocia a carbonato de calcio, pero no desmineralizada. Hay una gran diferencia. Para el proceso de desmineralización,
se puede utilizar dos resinas, o sea, una aniónica y una catiónica. Entonces ya el proceso va a ser más completo. Bueno, también tenemos la dureza total, los sólidos suspendidos, el hierro, el oxígeno disuelto. Fíjense los controles que tenemos sobre el oxígeno disuelto, ¿sí? El dióxido de carbono, que dice 25 ppm. ¿Qué es lo que sucede con el dióxido de carbono? Que también sería otro gas disuelto en este caso, que es muy peligroso en la línea de retorno de condensado, porque su presencia pues, nos lleva a otro tipo de corrosión que es generada por el ácido carbónico. De allí entonces su control. ¿Ok? Bueno, esta otra tabla resumen, que de hecho aquí me menciona agua de alimentación, agua de condensado y agua de calderas. ¿Sí? Tenemos, bueno, estos valores respecto al pH, tenemos alcalinidad, tenemos cloruro. Ahora el micrófono, no sé si va a intervenir o si no apagado, por favor. ¿Sí? El sonido, a ver si... Bueno, también vale mencionar, a ver si Patricia por allí con el apoyo podemos silenciar allí a Gregorio con todo el respeto. Ahí, perfecto. Eh, sí, por el respeto también de las personas que están en el webinar, que vale mencionar que ya son casi 50 personas conectadas. Maravilloso. Bien, bueno, aquí están los valores de referencia, ¿sí? En el agua en calderas y en el agua de alimentación. Estos son resúmenes que he proporcionado. No me voy a detener allí para poder avanzar y poder explicar acerca de los tratamientos. Entonces, tenemos este esquema en primer lugar. Tratamiento de aguas externos a la caldera. Estos serían aplicados al agua de reposición, ¿sí? Como lo vimos en el diagrama. El objetivo es reducir dureza, sólido disuelto y alcalinidad, entre otros parámetros. Aquí, generalmente, el agua de alimentación, bueno, el agua de reposición, pero esto viene de un pozo, agua tratada de pozo, ¿sí? El pozo industrial. Aquí podemos tener procesos como ablandamiento, filtración, o incluso llegar a ósmosis inversa o desmineralización a través de intercambio iónico. El objetivo es disminuir la carga química del sistema. Aquí también es algo importante, y estos son los puntos claves que estamos trabajando en el webinar. Tratamientos de agua externo e interno hacen como un enroque porque no podemos tener solo uno de ellos. El externo es importante para nosotros disminuir la carga y eso a su vez va a permitir disminuir o controlar pues, el consumo de químicos dentro del sistema de caldera. Y por otro lado, el objetivo del tratamiento interno es solo mantener, porque en ese recorrido vuelve a aumentar los sólidos, entonces mantener bajo control preciso estos parámetros, ¿sí? Entonces, en el fondo, no podemos desprender de uno o el otro, el tratamiento de agua externo y el interno. Claro está que el tratamiento externo puede ser bastante simple, entre comillas, sí tenemos una fuente de agua muy limpia, ¿sí? Muy limpia, libre incluso de dureza, ¿sí? Entonces tenemos un sistema sencillo. Lo que sí está dentro del tratamiento externo, que es vital, es el desgasificador, ¿sí? Es la piedra angular del proceso de tratamiento para poder remover el oxígeno propiamente dicho. Bueno, entonces el tratamiento interno, como se lo estaba explicando, pero van a ayudar a controlar el pH, el oxígeno, la alcalinidad en ese proceso, ¿sí? Mantiene la estabilidad y operatividad del sistema. Bien, entonces podemos ahondar un poquito en cada uno de ellos. A nivel de tratamiento externo, bueno, vamos a conseguir diferentes esquemas, desarrollos. Este es un ejemplo, ¿no? También lo podemos mencionar como pretratamiento, pero en realidad es un tratamiento completo, solo que lo podemos decir pretratamiento antes de entrar a caldera, ¿sí? Un tanque de agua de almacenamiento, lo que entre comillas podría ser agua dura, porque tiene algo de dureza que vamos a remover en el sistema, bomba de alimentación, precloración, filtro de arena.
Esta precloración es para eliminar la contaminación microbiológica. El filtro de arena para eliminar esas partículas muy, muy finas, muy diminutas. Luego viene un filtro de carbón activado. Aquí hay diferentes tipos de filtro de carbón activado, porque esta unidad. Esto tiene que ver mucho con la altura que tengamos del lecho de carbón activado. Porque para algunos usos, este carbón activado o este filtro de carbón activado tiene como objetivo eliminar la carga de compuestos orgánicos que están como trazas, mejorando el color, mejorando el olor del agua, sobre todo cuando estamos hablando de tratamiento del agua potable. Ese filtro de calor activado tiene como objetivo en sí como disminuir CO2. Se evalúa o se valora como disminuir CO2 o compuestos orgánicos específicos, ¿sí? Que en el fondo estamos hablando de un proceso de absorción con D, porque es por la gran áreas de superficial que contienen los poros del carbón, que permite pues eliminar estos compuestos orgánicos. Y otro, es importante aclararlo, y otra función del filtro de carbono activado es hacia la decloración, se llama como decloración, que es eliminar el cloro que pueda existir en esta línea, en esta agua, ¿sí? Porque si por lo menos nosotros agregamos cloro antes del filtro de arena, podemos eliminar a través de un filtro de carbono activado que es mucho más alto que el filtro de carbono activado convencional para eliminar trazas de compuestos orgánicos. Entonces, o eliminamos cloro o eliminamos compuestos orgánicos en el fondo. También podemos tener un anticrustante. Eh, de hecho, podríamos tener aquí un sistema de ablandamiento antes de la osmosis inversa. O bueno, de hecho, acá podría estar haciéndose mención a ello, porque allí lo que buscamos es cambiar el calcio y magnesio por sodio, eh, eliminando así la dureza, pero en el otro proceso es eliminar el sodio y otros elementos que puedan estar en el agua presentes. ¿Qué remueve la filtración? La filtración busca remover la filtración como la que vimos de filtración de arena o filtro mixto, si se utiliza un filtro mixto, es, bueno, eliminar las partículas, ¿sí? De diferentes tamaños. Por lo menos si hablamos de sólido suspendido podemos estar hablando de arena, tierra, limo, polvo. Otros contaminantes e impurezas, ¿sí? Incluyendo compuestos orgánicos volátiles y contaminantes biológicos, ¿sí? Que puede estar esto unido o entrelazado si inyectamos cloro antes de la filtración, o sea que lo llaman una percloración. Tenemos diferentes tipos de filtros. Entonces, fíjense que, bueno, ahí hay una granulometría importante, porque así podemos eliminar sólidos medios a sólidos finos. Eh, Fíjense que nos habla de carbono activado, que absorben con D, compuestos como cloro, y los que aportan olor, color, sabor al agua, que son trazas de compuestos orgánicos, compuestos fenólicos, por ejemplo, que son olorosos, ¿sí? Que pueden generar ese sabor, esa peculiaridad al agua, como ya les bien está explicando. Y también podríamos utilizar filtros, o también llamados ultrafiltros, ¿sí? Que pues son filtros de membrana y tienen como gran ventaja eliminar las bacterias más pequeñas, virus, desinfectando el agua. Algunos ejemplos de filtros, ¿sí? Para ustedes ubicarse. Podemos tener filtros horizontales, como se puede ver acá, filtros verticales, como estos que son más populares. Bien, dentro de ese proceso de ablandamiento, que es, usted lo puede conocer también como descarbonatización, ¿sí? Vamos a utilizar una resina catiónica fuerte, ¿sí? Generalmente hablamos del sulfonato de sodio, que tiene como iones móviles el sodio y iones fijos SO3, con el negativo que es importante, ojo. Entonces, esa resina, ¿sí? El, como lo indica el sodio, se moviliza y pasa, esto es por un tema de la electroquímica, la afinidad electrónica, eh, de que el calcio se adhiere más al ese sulfonato
que el propio sodio, entonces intercambiándose uno por el otro, el calcio y el magnesio. Aquí tenemos también, bueno, algunas etapas como para entrar en más detalle de un sistema de suavización. Tenemos la etapa de agotamiento, más que todo esto como, más que la operación es cómo nosotros lo regeneramos. O sea, una vez que fue utilizado el lecho de resina, cambiamos la dirección del agua, ¿sí? Un retrolavado. Luego podemos adicionar algunos químicos. Esto puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de sulfurato de sodio, podríamos estar utilizando posiblemente, sí, posiblemente el óxido de sodio y regenerar la resina. Y luego hay una parte que es de enjuague. El enjuague es vital. O sea, de hecho, hay dos etapas, un enjuague lento y rápido para poder eliminar cualquier traza de ese químico que agregamos a la resina antes de activarla. Por otro lado, cuando hablamos de intercambio iónico, que en este caso es un proceso que logra desmineralizar, porque elimina por un lado los aniones y por el otro lado los cationes. Imagínense que tenemos en este caso, a mí me tocó una oportunidad trabajar en una empresa química, una empresa realmente del área de manufactura, del área automotriz, que tenía una etapa de pintura por electroposición catódica, un proceso de electrodeposición catódica para pintar los rines de acero que eran obtenidos pues, antes en procesos previos. Bueno, yo tenía que manejar esa línea de pintura y para nosotros aplicar ese baño, porque ese era un baño de pintura ¿sí? Química, la electrodeposición es que por un voltaje pues se adhiere a la superficie, en este caso al rin de acero. Había que limpiar bien la superficie de esos rines y particularmente antes de introducirse al baño de pintura había que hacerlo pasar por agua desionizada, ¿sí? Desionizada, agua ultra pura. Entonces, para nosotros lograr eso, hacíamos este proceso donde tenemos una resina catiónica, la cual era regenerada con, con ácido clorhídrico, ¿sí? Porque el ácido, el protón, quedaba acá, mientras que el sodio podía removerlo, ¿sí? Luego con los enjuagues y esto, como cloruro de sodio. Y también, por el otro lado, la resina aniónica que se regeneraba con hidróxido de sodio. ¿Okay? De esa manera, entonces, trabajábamos. Bueno, en el fondo, como ustedes pueden ver, iones fijos está el cloruro, ¿sí? Iones fijos acá el sodio, y cómo se intercambian, ¿sí? Entonces, y cómo atrae. Por lo menos cuando estamos hablando de sales, este atrae al sodio y este atrae al cloruro. ¿Okay? Bien, vamos a hablar un poquito de la relación entre la calidad del agua y la vida útil de la caldera. Bien, aquí ustedes están notando que apenas 3 milímetros de incrustación al sistema de agua caliente aumentan en 21% el costo energético. ¿Sí? Esta cifra es importantísima porque nos están diciendo de las consecuencias, las graves consecuencias que ocasiona que nuestro sistema esté fuera de control. Bueno, como yo le estaba diciendo, el tratamiento externo va a hacer que específicamente nosotros preparemos el agua de alimentación, pero una vez que aumenta su temperatura, tiende a concentrar sólidos, ¿ok? Y por ello yo tengo que controlar a través de la adición de químicos. Entonces, el tratamiento químico, o realmente el tratamiento interno, consta de dos fases. Tengo dos grandes apoyos, ¿sí? Imagínense, dos grandes apoyos. Las purgas de sólidos y la adición de productos químicos. Pero para yo hacer estas purgas más efectivas, tengo que adicionar algunos químicos que me ayuden a hacer una purga más eficiente, más eficaz.
Por un lado, los secuestrantes de oxígeno, para evitar la corrosión, como uno de los grandes problemas operativos, la cual puede ser, bueno, en este caso, cuando hablamos de oxígeno, es una corrosión, me parece que, este es pitting, es decir, por picadura, ¿sí? Mientras que el ácido carbónico es que reduce como a la película de, de, de- del material, ¿sí? Reduce la película, o sea, reduce el espesor, es así como bastante uniforme, la que es con ácido carbónico. Además que tenemos la cáustica también, consecuencia. Entonces, decimos desencrustantes, que pues aumenta el costo energético, por así mencionarlo, dispersante entre otros. Ya vamos a destacar allí. Y en cuanto a las purgas, bueno, la idea es eliminar lodo, sedimento o eliminar también espuma, los sólidos de suspensión. Ok, entonces, estos sistemas cerrados, ¿sí? Con esos constantes cambios de temperatura, yo puedo ampliar aquí la imagen para poder explicarla mejor, ¿sí? Acá nosotros tenemos eh, un principio que como lo dice aquí, reposición de agua no tratada, ¿ok? Siguiendo nuestra línea, agua de reposición ablandada, ¿ok? Agua de alimentación de caldera, que por acá, que es la que va para acá. Pero antes de yo llegar a eso, me dice el retorno de condensado, ¿sí? Y ustedes pueden ver después que se genera el vapor, ¿ok? Suministro de vapor al sistema. Y como podemos tener aquí la otra línea. Y la alimentación de químicos. Es una forma de simularlo, ¿no? Solamente. Bueno, ¿qué principalmente tenemos entre esos agentes químicos? Control de pH. Para control de pH podemos mencionar el grupo de aminas volátiles y podemos también mencionar los fosfatos, ¿sí? Remoción de oxígeno, los secuestrantes de oxígeno, como tenemos el bisulfito de sodio y también el sulfito de sodio, entre otros que vamos a, a tabular. También tenemos pasivación de superficies metálicas. eh, Eso es para evitar que sean susceptibles a la corrosión. Y tenemos la formación de películas hidrofóbicas de superficies metálicas que también ayudan a proteger la corrosión. Entonces, el objetivo ideal de los secuestrantes de oxígeno, que bueno, ese es como empieza allí un poco la selección, es no agregar más sólidos al sistema, ¿sí? Eso depende entonces de cuál va a ser el mejor dependiendo de la presión de trabajo. ¿Ok? La idea también es que sea una dosis baja pero efectiva, alta volatilidad para que sea posible proteger también la línea de condensado y baja toxicidad. Bueno, se dice que el sulfito de sodio es el único secuestrante de oxígeno que agrega sólido y no debe ser aplicado a calderas de alta presión específicamente. Cuando hablamos del programa químico para control del agua de caldera, aquí hablamos de los fosfatos, los cuales pueden ser polifosfatos, dispersantes. Fíjense que aquí nos dice que la alcalinidad más dureza, fosfato tricálcico, que es más fácil de remover. Entonces, allí es importante esta alcalinidad, que es la alcalinidad P, la que vimos alcalinidad fenoltaleína. Pero como yo obtengo alcalinidad fenoltaleína subiendo el pH operativo, ¿sí? Agentes anticrustantes. Aquí podríamos mencionar polímeros quelantes que ayudan a formar complejos, ¿sí? De estos compuestos, o mejor dicho, elementos metálicos que pueden estar en el agua presentes, como cobre, hierro, entre otros, ¿sí? Agentes inhibidores y agentes antiespumantes. Entonces, la espuma también es un problema operativo serio. Bueno, aquí yo logro mencionar algunos secuestrantes, sus usos, eh, sus consecuencias y, bueno, qué tipo de sistemas generalmente, en qué tipo de sistemas generalmente se utiliza. Entonces tenemos el sulfito de sodio, aquí no estoy colocando el bisulfito de sodio, pero habría que agregarlo. El hidracina, que está en desuso, ha sido reemplazado principalmente por la carbohidracina y la DEA.
¿sí? Bien, estamos avanzando muchísimo en este webinar. Espero que haya sido de mucho provecho y aprovecho eh, a dejar unos tips, ¿sí? Para la parte operativa. Por ejemplo, para alcalinizar el agua y activar el pH se recomienda utilizar productos compuestos a base de aminas neutralizantes. Eh, bueno, por eso es que las aminas es uno de los grupos de químicos que se utiliza comúnmente en, en el agua, en el tratamiento interno. En el agua de alimentación de la caldera se debe mantener siempre la alcalina tendiendo hacia un valor de pH 9.5, valor de pH en el agua dentro de caldera de 10.5 a 12.5, nos permite pues tener esa alcalinidad bien alta y que a la hora de la verdad es también para formar esos compuestos insolubles más fáciles de remover que los aquellos que forman o que generan esos problemas de incrustación, ¿sí? Por otro lado, el mantenimiento del lodo del estado fluido y de no adherencia se logra mediante el tratamiento adecuado. Su acumulación se puede regular de acuerdo con el sistema de control de purga ajustado a la necesidad de la caldera. Y cuando una caldera se mantiene en reserva, se debe tomar precauciones adecuadas para, eh, para llevar al mínimo la corrosión, ya que esta puede producirse aun cuando el equipo esté fuera de servicio. Antes de continuar con estos tips, bueno, me recuerda que no he mencionado algo que es muy importante a la hora de controlar manejar una caldera en el aspecto químico, ¿no? Es el factor de concentración de los sólidos, que se puede evaluar con sólidos, un TDS, con conductividad o también con cloruros. Entonces, este factor generalmente ronda entre 3 a 10, ¿sí? No puede ser muy bajo, es problemático que sea bajo y no puede ser muy alto porque evidentemente alto tendríamos muchos sólidos en el sistema. Esto se calcula, pues me estaban preguntando en la otra oportunidad, la forma más fácil de calcularlo es como los TDC del agua en caldera entre los TDC del agua que se alimenta caldera, ¿sí? Y pues ese factor nos ayuda a decidir en cuanto a cuándo purgar y cuándo no purgar. Como le estaba comentando, cuando usted obtiene este resultado, puede estar purgando cuando está por debajo de 3 eh, o en especial cuando está por encima de 10 porque tendríamos muchos sólidos en el sistema. Bueno, por otro lado tenemos la identificación del tipo de corrosión por personal calificado se recomienda antes de tomar cualquier medida para su corrección. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta que me hayan acompañado casi 50 personas a lo largo de este webinar introductorio al mundo de control de calidad del agua para calderas. Y quiero aprovechar la instancia para ver cómo está ese feedback con ustedes realizando una prueba cognitiva, porque en nuestros talleres siempre son así, con mucha participación. Entonces, tenemos una primera pregunta, ¿sí? Allí ustedes a través del chat, yo estoy atento por aquí también, pueden decir, los productos químicos usados en el tratamiento interno del agua de calderas contribuye también al nivel de sólidos en el agua de caldera. ¿Qué creen ustedes? Yo dije una parte, quizás no lo dije todo, por lo menos para esta hora, pero ¿cuál es su opinión? Dígame a través de los comentarios por el chat para yo leer y, pues, evidentemente, continuar diciendo la respuesta correcta. Repito, los productos químicos usados en el tratamiento interno del agua de caldera contribuyen también al nivel de sólido. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece particularmente si partimos de esas tablas que demostré de fosfatos, sulfitos, sílice, entre otros? La gente dice que sí contribuye efectivamente, y ahí está una clave para saber administrarlos y saber dosificarlos adecuadamente. Perfecto, los sulfitos contribuyen, por ejemplo. Muy bien, vamos bien, me alegra. Tenemos la siguiente pregunta. El tratamiento químico a aplicar depende del tipo y la concentración de los contaminantes en el agua. ¿Qué creen ustedes?
¿Sí o no? Dependen del tipo y la concentración de los contaminantes en el agua. La gente dice que sí, por aquí dice Jorge, dice Ignacio, Benjamín, María del Pilar, sí. José también dice que sí, Adriana. O sea, hay un rotundo sí, correcto. Es un sí, vamos bien, ¿sí? También podríamos agregar que la presión de trabajo es clave para decir, pues, acerca de qué tipo de tratamiento utilizar. Esta pregunta está un poquito más amplia. Hay que leer completo. ¿Cuál de las siguientes condiciones promueve la corrosión en una caldera? Áreas anódicas y catódicas con diferencia de potencial. Aquí tenemos diferencia de estructuras del grano o composición del material. Yo esta información no la he dado hasta ahora, pero aquí se ayuda pues con el ejercicio de las personas que están presentes, su opinión. Impurezas extrañas al metal, esto incluye el depósito de las superficies metálicas con la consiguiente diferencia de concentración de oxígeno, celda de corrosión por aireación diferencial, tensiones en el metal. Por otro lado, tenemos electrolitos disueltos en el agua, corrientes estáticas y, como última opción, todas las anteriores. Entonces, ¿cuál de las siguientes condiciones promueve la corrosión en una caldera? A ver, ¿quién opina más? ¿La uno, la 2, la 3 o la 4? Por ahí nos dice la C, que sería, bueno, la C. Ojo, no es la C, o sea, tenemos que pensar en que la C está dentro de la uno, ¿sí? Por ahí nos dice que la 4 que serían todas. Hay un mejor análisis allí. Oscar, que bueno, recuerdo, Oscar siempre estaba participando en nuestros eventos. Eso es correcto, Oscar. Oscar y también por ahí Eduardo nos dice, todas. Sí, es correcto. Bueno, aquí hay que pensar que yo en el webinar he mencionado que hay diferentes situaciones que promueven o llevan a episodios de corrosión, ¿sí? Porque la corrosión puede ser por oxígeno, por CO2, por hidróxido de sodio. Entonces, en el fondo, pues eso significa que la corrosión se puede presentar en diferentes puntos del ciclo o del sistema de la caldera y por diferentes razones. Muy bien. Tenemos una cuarta pregunta también para que ustedes participen. Cuanto menor sea el valor del pH, mayor será la concentración de iones hidrógeno y mayor será la tendencia corrosiva del agua. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Cuanto menor sea el valor de pH, mayor será la concentración de iones hidrógeno y mayor será la tendencia corrosiva del agua. Pero aquí nos dice que es cierto, cierto. Eh, sí, correcto, cierto, cierto, sí. Lo tenemos como cierto. Más corrosivo, perfecto. Tenemos también, utiliza únicamente sulfito de sodio en el agua de alimentación a una temperatura de menor a 80 grados. Sí, no es una condición que dije en webinar, pero sí es importante mencionar que el sulfito de sodio tiene también eso, que a temperaturas elevadas tampoco debe utilizarse. Y la hidracina solo debe utilizarse si la temperatura del agua supera los 80. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es cierto o falso? Bueno, en realidad yo estoy ya como mencionando, diciendo. A ver, por allí alguien levantó la manito. Carlos, Carlides, o tenía una opinión o algo que decir. Nos dice Ignacio, importante, hay que evaluar el índice de Langelier. Eso es correcto. Mira, como laboratorio, cuando nosotros recibimos agua para propósitos industriales, nos piden, pues, entre otros, evaluar el índice de Langelier, entregarle esa información. Muy bien. Bueno, chicos, nosotros ya estamos en la fase final. Esta prueba cognitiva también ayuda un poco a que interactuemos. Y quiero hacer hincapié, reforzar que en esta oportunidad, esta sesión ha sido totalmente gratuita para ustedes. Está siendo grabada, va a quedar disponible eh, en YouTube, ¿sí? Lo pueden ver en el canal de Chen Química. Y si ustedes están interesados en, em, en obtener un certificado como este, que les presento a continuación, uno de nuestros
de nuestro participante en otros eventos que hemos tenido. De hecho, fue en el webinar anterior, control de calidad del agua para calderas. Bueno, este es el modelo de certificado que entrega la institución y que, bueno, pues muchos de ustedes a veces por temas de ISO, de las competencias del personal, ya sea ISO 9001 u otras que estén utilizando, es importante pues agregar horas de capacitación para su propio currículo, ¿no? Además también cuando están. Así que pueden consultar por ese certificado si así lo requieran y aparece pues el contenido que hemos estado compartiendo el día de hoy. Eh, Así que sin más, mucho más que decir, claro, adicionalmente pues el enlace a esa grabación va a ser compartida por correo. Quiero nuevamente agradecer pues su presencia, haber tomado esta hora, por lo menos aquí en Chile son las 10 de la noche, así que hemos estado muy motivados para poder presentar este webinar. Y no sé si hay algunas palabras para el cierre, alguna pregunta que pueda yo responder en estos últimos minutos. Y por supuesto sus comentarios, buenos o malos, son bien recibidos. Gracias, Oscar, por la conexión. Ignacio, José, Nora. Nora también me parece que ha participado en otros cursos con nosotros. Gracias, gracias de verdad. Sí, buenas noches. Ah, ya va a esperar. Un momento. Ricardo, levantó la manito por allí. O si era más que todo para saludar. Eh, Muy buenas noches desde Colombia, los saluda Ricardo Hernández. Agradecerles de verdad que por esta gran invitación y bueno, ahí estamos siempre en línea, siempre lo sigo, muy fructífera, de verdad que es de gran enseñanza para todos los que nos conectamos. Todos los días reforzamos y aprendemos mucho más. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muy amablemente has compartido tus impresiones. Gracias, profesor Eli. Por aquí Oscar desde Venezuela. Muchas gracias, de verdad excelente el webinar. Y bueno, como todos los cursos que usted dicta ahí, esperando que se abra este curso completo, por el favor de Dios. Un Así, saludo. así será, Oscar, por supuesto. Y un gran abrazo para ti. Bueno, aquí tengo unas preguntas justamente de cierre para quienes escuchan, estén conectados. Nos dice de cuánto tiempo se recomienda purgar una caldera por el fondo. Y la respuesta es que no hay un tiempo definido propiamente dicho. Nosotros necesitamos conocer la caldera, ¿sí? Generalmente eso se asocia a como un manual de operaciones, ¿no? Por las presiones de trabajo y la química del agua que presenta, ¿no? Y como lo estamos controlando. Y a partir de allí, pues, se van definiendo, se van consiguiendo unos tiempos que a la larga van a ser como unos tiempos históricos, ¿no? Porque ya más o menos se conoce cómo es el agua. Pero no hay unos tiempos definidos para purgar. Es más un tema de la química del agua que del tiempo. Lo que sí se necesita es calcular el factor de concentración. ¿Sí? El factor de concentración. Usted lo va a conocer como factor de concentración. Recuerden, puede ser calculado como TDC, que son los sólidos disueltos, que lo pueden medir en línea, con multiparámetros se puede medir. TDC de agua en caldera entre TDC o dividido por TDC del agua de alimentación. Pues el agua de caldera se va como concentrando sólidos, ¿no? Hasta cierto punto que tenemos que purgar. Y también vale mencionar por allí que también eso lo querían ver el otro día. Estas mediciones se hacen con el agua en frío, ¿sí? Porque evidentemente la temperatura va a afectar el resultado. Entonces esta temperatura, o sea,
mediciones tienen que hacerse en frío. O sea, atemperar el agua para poder tener un valor representativo. Así es, por allí nos dice, te decir la conductividad su humedad se requiere por... Sí, por supuesto. Y también destacar que la conductividad, bueno, una manera, yo aquí voy a prender mi cámara aprovechando, una manera de mediar un poco la conductividad, ya para los que ya manejamos esto, generalmente se asocia como al doble. Los sólidos disueltos, o sea, al doble o sólido disuelto es la conductividad, pero en microsiemens por centímetro, la unidad no es la misma, solo que tiene cierta relación. De hecho, un multiparámetro, a veces tú le cambias en el menú y de TDC, que son sólidos disueltos totales en inglés, Total Solid Dissolved, cambias a conductividad. Y te vas a dar cuenta si por lo menos tiene 2000 ppm, bueno, eso aproximadamente pueden ser 4000 microsiemens por centímetro. Ok. Bueno, creo que esa era una de las últimas preguntas. Muchas gracias a todos. Así que ahora sí aprovecho para despedirme. Será hasta una pronta oportunidad. Gracias.